Muy bien, vamos a empezar con bioquímica del nitrógeno. Bioquímica del nitrógeno. Bioquímica del nitrógeno. Sería la mitad del curso de bioquímica, que nos vamos a estar otros 2 meses aquí, más o menos. Entonces, bioquímica del nitrógeno. ¿Qué compuestos macromoleculares contienen nitrógeno? Nitrógeno. Aminoácidos. Los aminoácidos, por lo tanto, las proteínas. ¿Nada más? Los ácidos nucleicos, exactamente. Sabemos que tenemos carbohidratos, lípidos, proteínas, DNA y RNA, que son ácidos nucleicos. Del grupo de componentes macromoleculares que conforman a cualquier organismo, proteínas y ácidos nucleicos contienen nitrógeno. A diferencia de los carbohidratos, más bien de los lípidos, solo almacenamos lípidos, ¿se dan cuenta? Carbohidratos no almacenamos en baja proporción, pues tenemos que estar comiendo cada 3 o 4 horas, cada 4 horas. Lípidos, eso sí los acumulamos. No los usamos mucho, pero los acumulamos. Proteínas no acumulamos, no tenemos un sistema de reserva de proteínas, ni ácidos nucleicos tampoco. ¿Sale? Es por eso que tenemos que consumir de manera general proteínas en la dieta. De 60 a 19 gramos de proteína por día. Depende de qué de su complexión, de si están llevando una dieta, si están haciendo ejercicio, pero lo estándar es de 19 a 60. Hay estudios bien interesantes sobre la asimilación de proteínas y el uso de proteínas para recambio proteico y, ¿cómo se llama?, reconstrucción corporal, es decir, mantener un peso estándar, pero variar las proporciones de grasa y carbohidratos, perdón, de grasa y de proteínas, es decir, aumentar masa muscular. Entonces, nosotros tenemos cerca de 400 gramos de proteína al día que se recambia. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores de las proteínas de nuestro cuerpo no cambian. Es decir, si nosotros nos pesamos y hacemos un cálculo de las porcentaje de proteína que tenemos o masa muscular, esa masa muscular debería de permanecer constante a lo largo de nuestra vida, bueno, de nuestras etapas del desarrollo, es decir, los niños tienen cierta cantidad de masa muscular, de proteínas en su cuerpo, los adolescentes una, adultos saludables otra, y pues los ancianos van disminuyendo. Cerca de 400 gramos de nuestra proteína se recambian al día. Nada es eterno en esta vida, quiere decir que parte de nuestras proteínas se degradan y se vuelven a sintetizar. Y eso es interesante desde el punto de vista que, por ejemplo, nuestro corazón, nuestros tejidos musculares, las células del hígado, las células epiteliales, las células del recubrimiento intestinal, se van recambiando. Es decir, la célula muere, se destruye y una nueva la sustituye. Entre esa muerte y sustitución está el recambio proteico. Quiere decir que se reconstruyen un conjunto de proteínas. Si pensamos en la conservación de la masa, pues podría resultar fácil pensar que, bueno, si las proteínas son las que se mantienen más o menos constantes, ¿por qué no tengo un reciclaje de proteínas? Es decir, las mismas proteínas de mi organismo, ¿por qué no se reciclan y se vuelven a hacer otro tejido? Es decir, se descompone una célula, pero se aprovecha y se vuelve a hacer otra. No, muchas de esas se destruyen y se degradan hacia cuerpos cetónicos, ácidos grasos, esqueletos carbonados para los glucosa y glucógeno, o se degradan para CO2 y agua. Entonces, tenemos que consumir, además de las proteínas que requerimos en nuestra dieta para mantener un valor constante de proteínas corporales, unas proteínas que contengan aminoácidos esenciales. Dado que nosotros no podemos sintetizarlos, pues es necesario consumirlos de la dieta. Esto varía de cerca de 30 gramos
al día de carbohidratos, de aminoácidos esenciales son necesarios para nuestro desarrollo. ¿Para qué son importantes? Bueno, para sintetizar todas las proteínas que nos componen, pero también la síntesis de porfirinas, la creatina proviene de aminoácidos esenciales, neurotransmisores, purinas, pirimidinas y otros compuestos nitrogenados provienen exclusivamente de aquellos aminoácidos que son esenciales. Entonces, por eso que es importante consumirlos de la dieta. Entonces, vamos a ver, todo esto es metabolismo del nitrógeno. Entonces, nosotros vamos a consumir de nuestra dieta cierta cantidad de proteínas y esas proteínas pues, se van a descomponer en aminoácidos y los vamos a utilizar para el recambio de proteínas. Es decir, para las proteínas que cumplen su función y que tienen que ser reelaboradas o vueltas a sintetizar, aquellas proteínas que se pliegan erróneamente, porque sí sucede, y proteínas que son dañadas, pues también son destruidas y reemplazadas. Entonces, dado que los aminoácidos no se almacenan, pues tenemos que consumirlos, pero también, ¿qué sucede con el excedente? La mayor cantidad de los aminoácidos que consumimos a partir de la proteína de la dieta se descompone. Pues quiere decir que no se almacena, solamente se utilizan los esqueletos carbonados para obtener energía, el resto del aminoácido se desecha. Y los grupos aminos se desechan, principalmente en forma de urea. Entonces, nuestras proteínas alimentarias pues, son importantes por la fuente de aminoácidos esenciales. Para la asimilación de las proteínas de nuestra dieta tenemos una serie de enzimas que se encargan de romper los enlaces que conforman las proteínas. Recuérdenme cuáles son los enlaces que forman a las proteínas. Los enlaces peptídicos. Para esto tenemos una serie de enzimas que se llaman proteasas. Las proteasas de la digestión se sintetizan como zimógenos. En casa díganme qué es un zimógeno. Necesitan ser cortados para poder funcionar. Es una enzima que necesita ser cortada o se necesita realizar un corte proteolítico para poder tener actividad. Todas las enzimas relacionadas con la asimilación de las proteínas de la dieta son zimógenos. Tenemos en el estómago una sola enzima que es la pepsina. En el páncreas produce y secreta hacia el intestino tripsina, quimiotripsina, elastasa y carboxipeptidasa, que transforman estos restos de proteína en oligopéptidos y aminoácidos, y luego tenemos aminopeptidasas y dipeptidasas que los transforman en aminoácidos, los cuales son absorbidos por el intestino delgado y pueden viajar en torrente sanguíneo para ser metabolizados en el hígado. Otra vez, nuestro pobre hígado. Se dan cuenta, muchas de las funciones ocurren ahí mismo. El hígado entonces es el sitio donde se lleva a cabo el catabolismo de los aminoácidos, es decir, donde se lleva a cabo la degradación de los aminoácidos que se consumen a partir de las proteínas de la dieta. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Qué dijo que eran los zimógenos? Los zimógenos son enzimas que se sintetizan de manera inactiva y para ser activadas necesitan cortarse. Perfecto. ¿Dudas? Sí, dígame. ¿Para qué? Bueno, se dijo que ocupáramos de los aminoácidos, los esqueletos de qué. Los esqueletos carbonados. Ahorita lo vamos a ver, no se estresen. ¿Sale? Entonces, ¿para qué si las proteínas se degradan por las enzimas que contiene el estómago y el intestino? ¿Cuál es la función del ácido clorhídrico en nuestro estómago? Si no es romper los enlaces peptídicos. Desnaturalizar las proteínas. ¿Qué sucede si la proteína no se desnaturaliza? No puede ser sujeta a los cortes proteolíticos. La función de los ácidos estomacales es simplemente estirar las proteínas, dejarlas en su estructura lineal para que las proteasas puedan romperlos. Eso es interesante porque no todas las proteínas son digeribles. ¿De qué está hecho su cabello? Proteína. Queratina. De queratina. La queratina es una proteína, ¿no? Igual que las uñas del gato, las patas de la vaca o del puerco. Pero no podemos comer cabello, ¿verdad?
En teoría sería muy nutritivo tener muchos aminoácidos. No puede agarrar un trozo de cabello más. Bueno, sí puede, pero no debe. En realidad no lo digeriría. Pues a pesar de que el ácido clorhídrico es muy fuerte en el estómago, aquellas proteínas que tienen una estructura distinta, es decir, una más compacta, no son sujetas a la desnaturalización por ácido. De hecho, el cabello y de todas las queratinas son desnaturalizadas por álcalis, es decir, el efecto de desnaturación es por una pH alcalino, como hidróxidos. Entonces, el ácido estomacal relaja la estructura de la proteína, las enzimas proteolíticas las transforman en aminoácidos o en oligopéptidos. Esos oligopéptidos son pedacitos de proteínas. Los aminoácidos pues ya son las estructuras sencillitas. Las aminopeptidasas las transforman en tripéptidos y aminoácidos libres, y ya los aminoácidos libres pueden atravesar las membranas de las células intestinales, y aquí las últimas enzimas, las peptidasas intracelulares de las células intestinales, pues los transforman todos en aminoácidos, y en torrente sanguíneo los aminoácidos pueden viajar de forma libre. Entonces los aminoácidos son solubles en medio acuoso, dada su naturaleza de su interior. Muy bien, entonces aquí venía, pero ya se los platiqué rápidamente. El ácido clorhídrico solamente desnaturaliza las proteínas, las lleva a su estructura primaria para que puedan ser cortadas y ya. Entonces, cada una de las enzimas pancreáticas se sintetiza como un zimógeno. Estos zimógenos son activados por actividad autocatalítica, es decir, por ejemplo, la tripsina se sintetiza como tripsinógeno, y el tripsinógeno se corta a sí mismo, pues arranca un pedacito del péptido y se activa también en la quimiotripsina, y estas van activando a otras, desencadenando un efecto en cadena muy grande que pues provoca que todas se activen. Cada una corta en sitios distintos. Por ejemplo, la tripsina corta entre arginina, lisina y otro aminoácido, la quimiotripsina entre todos estos y otro, la elastasa entre estos y otro, y la carboxipeptidasa IB entre estos y otro. Quiere decir que esto le provee al intestino la capacidad de degradar la mayor cantidad de las proteínas de la dieta. Hay deficiencias congénitas asociadas a la falta de enzimas digestivas, proteasas digestivas. El tratamiento es relativamente sencillo. Hay enzimas proteasas en cápsulas de las personas, sobre todo las de mayor edad, que empiezan a tener deficiencias en la producción de este tipo de enzimas, pues ese proceso de suministrarle a través de píldoras o pastillas las enzimas les ayuda a digerir con mayor eficiencia la comida y aprovechar los aminoácidos de su dieta. Entonces, ya no vamos a ver más de esas cosas. ¿Por qué? Lo que sí es importante es por qué eso tendría que ver con la degradación de los aminoácidos provenientes de la dieta. La degradación de las proteínas para el recambio proteico es distinta. ¿Por qué? Porque debe de estar controlada. Piensen en su corazón. Su corazón es un músculo que no deja de trabajar durante toda su vida, de principio a fin. Durante todos los años que estemos aquí en este mundo, el corazón va a mantener una masa relativamente constante, desde que nacen hasta, bueno, claro, con respecto a las etapas del desarrollo. Eso quiere decir que no es que su corazón se haga chiquito, se haga grandote. Es decir, van creciendo, se hacen grandes, pero ya cuando son adultos mantienen una masa constante. Pero hay recambio proteico. ¿Qué quiere decir eso? Que cada cierto tiempo las proteínas y las células del músculo cardíaco van a morir y van a tener que ser reemplazadas. Ese proceso sucede en todos los órganos y en todos los tejidos del organismo, por lo cual debe de ser especialmente controlado. Imagínense que no hay un control en los procesos de degradación de proteínas, pues no estaríamos aquí. Simplemente no podría existir la vida como la conocemos. Entonces, las consecuencias de tener una degradación mal regulada de proteínas, pues incluyen la agregación de proteínas, por ejemplo, de coagulaciones mal
realizadas, inclusiones de ubiquitinación que tiene que ver con el proceso de degradación, vaporización, organelos dañados y procesos celulares que desarrollan inclusive procesos cancerígenos. Vamos a ver más adelante cómo un virus muy interesante tiene como estrategia destruir parte de este sistema de degradación de proteínas controlado y desata en cáncer. Entonces, estos procesos de recambio proteico mal emparejados o mal desarrollados, pues llevan a cabo desórdenes degenerativos como neurodegeneración, atrofia muscular, daño de hígado, problemas de pulmones y envejecimiento. Se sabe que los procesos de envejecimiento están ligados a los procesos de mala degradación proteica o mal recambio proteico. Esto como consecuencia de muchos otros eventos. En realidad no sabemos por qué envejecemos, pero así pasa. ¿Sale? Entonces, el recambio proteico, pues a pesar de que tenemos un número constante, no es constante. Quiere decir que cada órgano, tejido y sistema dentro de nuestro organismo tiene su propio tiempo de vida media. Quiere decir que cada proteína de nuestro cuerpo va a tener un tiempo de vida media. ¿Cuál sería el tiempo de vida media? Pues sería, así como su nombre lo indica, el tiempo de vida media es el tiempo, la mitad de la vida de una proteína. El tiempo de vida media para proteínas pues puede ser de 100 a 200 horas. O sea, tenemos un rango normal. Algunas proteínas tienen un rango de 100 a 200 horas. Tenemos proteínas de rangos de vida corto, proteínas que son reguladas. Las que son reguladas pues deben tener tiempos de vida corto. Por ejemplo, ya hemos visto muchas veces que consecuencia de los sistemas hormonales se activan las proteínas sinasas que construyen los sistemas. ¿Cómo se imaginan que es el tiempo de vida de una proteína sinasa comparada con las proteínas, por ejemplo, de las células epiteliales, que serían normales? ¿Sería corto o largo? Recuerden, por ejemplo, para torrente sanguíneo, sangre, glucosa en sangre, baja, se dispara glucagonio y epinefrina, se desata la cadena de señalización, se sintetizan las proteínas sinasas A dependientes de área específico. Son proteínas, son enzimas. ¿Cómo será su tiempo de vida de eso? Corto, porque son procesos que regulan también eventos cortos. La función de las proteínas es mantener una homeostasis en la glucosa en sangre. Quiere decir que la vida de esas proteínas que son de regulación debe de estar también a su vez regulada. Entonces, las proteínas reguladas tienen cortos periodos de tiempo. Todas aquellas que catalizan los pasos comprometidos o los factores de transcripción, es decir, las proteínas que regulan la expresión de los genes también deben de estar reguladas. Entonces, esos tienen tiempos de vida cortos. Y aquellas proteínas que tienen tiempos de vida súper largos son casos especiales, como las proteínas estructurales. Sus uñas es una proteína estructural, su cabello es una proteína estructural. Su tiempo de vida medio es largo, muy largo de hecho. Y hay personas que les crecen las uñas mucho más rápido que a otras. Y hay personas que tienen unas uñas muy quebradizas comparadas con otras. Y les dicen que comiendo colágeno les van a ayudar. No es cierto, no. Es que es genética. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Yo tengo... Dígame. Pero por ejemplo, las proteínas estructurales no tienen como en sí un control, ¿no? Porque exactamente. Sí, no tienen un control en su sistema de recambio. El recambio es, crecen fuera del organismo y se caen, se cortan y desaparecen. En cambio, las que cumplen una función enzimática o estructural interna dentro de la célula tienen que estar forzosamente reguladas. Exactamente. Entonces, todo depende del tejido. Por ejemplo, los tiempos de vida media de la deshidrogenasa láctica, de ácido láctico, varían en el tiempo de vida media dependiendo del tejido de donde se encuentren. La deshidrogenasa de ácido láctico transforma el ácido láctico en piruvato, ¿sale? Entonces tenemos diferentes tipos de tejido. La misma enzima
la misma proteína en diferente tejido, por ejemplo, el músculo, el tiempo de vida media de esta proteína es pues, relativamente largo. Bueno, más bien relativamente corto comparado con esto, son 1.6 días. En músculo es de 31 días. Quiere decir que la actividad muscular dependiente de esta enzima para el metabolismo del ácido láctico es alta en músculo y se mantiene por un periodo de tiempo largo. Y en hígado es de 16 días, donde se lleva a cabo el ciclo de Cori y se utiliza también mucho esta enzima. Entonces, vean la diferencia. Bien bonito. Entonces, la acetil-CoA carboxilasa, esta es enzima. ¿Qué hacía acetil-CoA carboxilasa? ¿No le suena? ¿A qué la vimos? Sí. Relación de... Síntesis, ¿no? En la síntesis De ácidos grasos. Ah. Transformaba el acetil-CoA en malonil. Coenzima. Esta enzima varía su tiempo de vida con respecto al estado de alimentación. Es decir, cuando estamos bien alimentados, el tiempo de vida media de la enzima es de 48 horas, pero si pasamos ayunos prolongados, el tiempo de vida medio disminuye a 18 horas. Recordemos que esta enzima era de las enzimas que son reguladas y no solamente están reguladas con respecto al estatus energético, sino también a la presencia o ausencia de la enzima. Entonces, bien bonito el recambio proteico. Dado que es un proceso de degradación controlado, quiere decir que debe de haber algo dentro de la célula que determine cuándo una proteína tiene que morir o destruirse para fines prácticos, porque en realidad no están vivas las proteínas. Un sistema mediante el cual las proteínas sean identificadas para ser degradadas. Este sistema es el de ubiquitina proteosoma. La ubiquitina es la marca y el proteosoma es el sistema de degradación. El sistema de degradación basado en ubiquitina proteosoma se encarga del recambio proteico y degradación de cerca del entre el 80 y 90% de las proteínas, la mayoría de ellas intracelulares, y hay un proceso de autofagia o de destrucción lisosomal, es decir, se vaporizan las proteínas, se van hacia un lisosoma y el lisosoma los destruye, principalmente proteínas extracelulares, las proteínas de los organelos y algunas proteínas que están por ahí vagando en el torrente sanguíneo. Entonces, se dan cuenta, la mayor cantidad de proteínas degradadas para el recambio se lleva a cabo por el sistema controlado. Doctor, tengo una duda. Dígame. Bueno, es que como que me perdí. O sea, en sí el recambio proteico es lo que nos explicó de qué pasaba en el estómago. ¿Qué O pasaba en dónde? en el estómago, que dijo que era No, la... ese sería degradación de proteínas de la dieta. El recambio proteico tiene que ver con las proteínas que conforman todo el resto de nuestro organismo y que tienen un periodo de vida y después de ese periodo tienen que destruirse y volverse a sintetizar. Eso sería recambio proteico. Por ejemplo, el músculo cardíaco. El corazón está hecho principalmente de proteínas contráctiles. Esas proteínas contráctiles no son eternas, se van regenerando cada cierto tiempo, quiere decir que se destruyen y se vuelven a sintetizar. Y así todas las proteínas, por ejemplo, de los sistemas enzimáticos que conforman las vías metabólicas, todas las vías metabólicas son controladas por enzimas. Todas esas enzimas tienen tiempos de vida medio y esos tiempos de vida medio son recambio proteico. El tiempo que vive una proteína o una enzima en su cuerpo. Ah, ok. Entonces las enzimas gástricas y eso que nos dijo es degradación. Es que ya me perdí. No la entendimos. O sea, ¿se cortó? Sí. Ah, que entonces lo de las enzimas gástricas es parte de la degradación. Degradación de proteínas de la dieta exclusivamente. Ah, ok, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, todos los procesos de degradación de proteínas controlados por proteólisis o el proteosoma, pues controlan un montón de procesos, ciclo celular, apoptosis, desarrollo y diferenciación, respuesta a estrés, disposición de los desechos, presentación de antígenos, transducción de señales, desórdenes neurológicos, procesos de desarrollo de cáncer, inflamación,
el metabolismo, transcripción, reparación y ¿qué se llama? Reparación y síntesis de DNA, control de ciclo celular. Entonces, ¿se dan cuenta qué bonito? Eso hace extremadamente todavía más complicado el sistema de regulación metabólica. Hace, ¿qué serán? ...500 años apenas estaba entendiendo cómo se desarrollaban los procesos de enfermedad. No solamente en el organismo, es decir, se creía que los procesos de enfermedad estaban ligados a la presencia de microorganismos. Antes de eso eran demonios que aquejaban a las almas de los pobres aldeanos, y una buena limpia, una rezadita y ya estabas curado. Entonces, después de eso se dieron cuenta que no, que había situaciones donde un organismo ajeno a nosotros nos enfermaba, causaba una enfermedad, la época de los grandes microbiólogos. Y se dieron cuenta que los procesos de enfermedad eran causados por bacterias malas, hongos malos, o microorganismos, o componentes microbiológicos que nos hacían daño. Cuando se empezó a entender la bioquímica del ser humano, se dieron cuenta que no solamente es eso, sino que es la interacción con el medio, la nutrición, los procesos de estrés, mala regulación del metabolismo. Y ahora todo esto se conjunta con áreas de la biología, bioquímica, genética, farmacología, biología de tejidos. Si a ustedes les toca entender todo eso, ven qué bonito. No se ven nada emocionados. Entonces, algún día, que no creo que me toque a mí, tampoco a ustedes, la verdad, pero algún día yo creo que vamos a tener los procesos de regulación bien descritos para todo el conjunto de eventos que ocurren no solamente en la célula con respecto a las vías metabólicas. ¿Se acuerdan de ese diagramota grande del metabolismo humano? Esos son solamente las vías bioquímicas sin regulación. Falta entender cómo la regulación conjunta cuando todo ocurre al mismo tiempo. Y luego, no solamente eso, porque eso es a nivel bioquímico, a nivel celular, cómo otros eventos celulares van a modificar eso y cómo en conjunto con la traducción de señales, el cambio en los programas genéticos regulan todos los procesos biológicos. Yo creo que lo único que nos falta es poder de cómputo, porque tenemos las herramientas, tenemos el sistema de identificación de genes, de variación de procesos de enfermedad. Esta época, especialmente desde hace 20 años, la recabación de información en análisis de metadatos es impresionante. No solamente análisis de poblaciones pequeñas como lo hacían antes de una población del salón, por ejemplo, para procesos metabólicos. No, ahora son millones de datos. Tienen las bases de datos. El chiste ahora es conjuntarlo y ver cómo cambia todo esto. Pero, pues no sé, yo creo que no nos toca. O quién sabe con la nueva supercomputadora cuántica. Muy bien, ¿cómo sabemos qué proteínas se van a degradar? Pues tenemos una marca de la muerte. La marca de la muerte es la ubiquitina. Si una proteína es ubiquitinada, la proteína está sujeta a degradación. Entonces, una proteína es marcada por otra proteína. La ubiquitina es una proteína. La ubiquitina es una proteína y está conservada en todos los dominios eucariotas. La ubiquitina de levadura y la de humano solamente difieren en 3 de sus 76 aminoácidos. Quiere decir que la estructura de la ubiquitina en levaduras y humanos es exactamente la misma. Ya hablamos de los procesos de conservación de los sistemas biológicos. Quiere decir que si un sistema biológico es conservado, pues nos dice dos cosas, que estamos ligados evolutivamente, y la otra es que es un sistema que es exitoso y por lo tanto se mantiene. Entonces, la ubiquitina es una proteína que se va a unir en un enlace de tipo isopeptídico a la proteína que tiene que ser degradada. ¿Sale? Entonces, la proteína, digamos, mi bote, es una proteína que está sujeta a degradación. La ubiquitina va a ser otra proteína, que va a ser este lápiz, y se va a unir a la proteína blanco para que sea sujeta a degradación. Entonces, la ubiquitina no hace nada más que marcar a la proteína para que sea degradada. ¿Sale? ¿Ella no la degrada? No la degrada, la ubiquitina solamente la marca para degradación.
Entonces, por eso les digo, la ubiquitina, para que se acuerden, es la marca de la muerte. Si una proteína es ubiquitinada, está sujeta a degradación. Solamente, exactamente, solamente se encarga de marcar aquellas proteínas que están sujetas a degradación. ¿Alguna duda hasta aquí? En el enlace Isopeptídico. Sí, ahorita vamos a ver cómo se forma el enlace isopeptídico. el enlace isopeptídico es el que se formaba entre la ubiquitina y la Y la proteína blanca. Muy bien. Vean, la ubiquitina aquí está marcada y tiene un residuo de lisina en el aminoácido número 48, la lisina 48. Si recordamos, la lisina tiene un amino épsilon, es decir, su cadena lateral tiene un grupo amino, ¿sale? No es el amino alfa, sino es un amino lateral. El amino alfa está ocupado porque pues es una lisina que ya está formando parte de la proteína, es decir, ya se incorporó aquí al péptido. Entonces, la lisina 48 es la que se ocupa para formar el enlace isopeptídico. Entonces, la ubiquitina se une con residuos de... Cierto, ya les dije al revés. Otra vez. Ya. Sí se ocupa la lisina 48, pero no es esa la que marca la proteína. La proteína que va a ser sujeta a degradación se lleva a cabo un enlace entre el carboxilo terminal de la ubiquitina y un residuo de lisina de la proteína blanca. Es decir, mi bote sería una proteína, va a tener residuos de lisina varios. Dentro de esos residuos de lisina van a tener saliendo un amino épsilon. Ese amino épsilon se va a unir con el carboxilo de la ubiquitina para formar un enlace isopeptídico. ¿Para qué es la lisina 48? La lisina 48 es para unir más ubiquitinas. Es decir, no es solamente una marca, sino que a la ubiquitina, que sirve como señal de la proteína que va a ser degradada, se le va a unir otra ubiquitina, y luego otra ubiquitina, y luego otra ubiquitina para formar una cadenita de ubiquitinas. Es decir, no solamente se marca una vez, sino se van marcando varias ubiquitinas sobre la proteína blanca. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí quedó claro? Entonces, el enlace isopeptídico se va a dar entre de la proteína blanca. Sí, otra vez, muy bien. Otra vez, para que no quede duda, la ubiquitina se va a unir mediante un enlace isopeptídico entre el carboxilo terminal de la ubiquitina y el amino épsilon de los residuos de lisina de la proteína blanco. ¿Podría repetirlo, por favor? Claro que sí. Se va a unir la ubiquitina mediante el carboxilo terminal y el amino épsilon de residuos de lisina de la proteína blanca. Gracias. Por nada. ¿Es la lisina 48? No, la lisina 48 es de la ubiquitina. En esa lisina 48 se va a unir otra ubiquitina. Muy bien, sigue ¿cómo se lleva a cabo la unión de la ubiquitina? Vamos a dejarle hasta aquí, descansamos 10 minutos y regresamos para que veamos el mecanismo de acción de la ubiquitina. ¿Les parece? Sí. A few minutes later. Debe de existir un sistema que permita la regulación del proceso de degradación. Entonces, para el sistema de ubiquitinación tenemos 3 enzimas, un conjunto de 3 enzimas que se encargan de llevar a cabo el proceso de unión de la ubiquitina con la proteína blanca. E1 es una proteína activadora. Ya vimos que la formación de los enlaces covalentes no es algo trivial, siempre involucra la incorporación de una molécula de alto contenido energético. La ubiquitina se va a activar mediante E1 para unir al AMP con la ubiquitina
En este caso se forma un complejo intermediario ubiquitina AMP y este es transferido a E2. Entonces E1 se encarga tanto de la formación del intermediario de ubiquitina AMP usando ATP y luego liberando el pirofosfato y se libera el AMP y queda E1 unida con la ubiquitina. Luego E1 le transfiere a E2 en un residuo de cisteína a la ubiquitina y E3 va a ser la formación del enlace isopeptídico. Y esta es la importante. No hay una E3, hay distintos tipos de E3. ¿Qué tantos? Muchísimos. ¿Por qué? Porque unen a diferentes proteínas blanco. ¿Cuál es la proteína blanco? La del proceso que se va a degradar. Por ejemplo, va a haber una E3 para la proteína quinasa A, dependiente del cíclico de hígado, para los procesos de regulación de glucagón y epinefrina. Va a haber una E3 para la lactato deshidrogenasa de músculo esquelético, de músculo estriado, de corazón, de hígado. Entonces, E3 va a tener afinidad tanto por la unión de la proteína blanco, es decir, esta sección de E3 va a tener afinidad para unir solamente a un tipo específico de proteína blanca. Y para unir obviamente a E2 con la ubiquitina. Una vez que están juntas las dos, pues ya se lleva a cabo la unión de la proteína blanco con la ubiquitina y ahora la proteína blanco pues ya está marcada, ya está, se dice que está ubiquitinada y por lo tanto va a ser sujeta a degradación. ¿Sí? Sencillito, ¿no? Entonces, eso nos da muchas otras preguntas. ¿Qué determina de que existan proteínas que se degraden a mayor velocidad que otras? ¿Cómo debe de ser tan preciso el sistema que nos mantiene vivos? No hay desregulaciones en los procesos biológicos. Si el sistema trabaja bien, vivimos muchos años. Se han buscado marcas desde los 80 para determinar qué determina, para determinar cuáles son los procesos o cómo se ubican esas proteínas que tienen que ser degradadas. En el 91 lo que encontraron, lo publicaron en una revista que se llama Science, y los residuos terminales, amino, que tenían alaninas, prolinas, estas, duraban 20 horas, más de 20 horas. Los que tenían estas duraban de entre 2 a 30 minutos, y los que tenían estas se duraban también entre 3 y 30 minutos, pero estas se desestabilizaban por modificación química, es decir, que se podría llevar a cabo una modificación adicional. Hay otras señales que identifican las proteínas para su degradación, que son unas secuencias que llaman PES, que no vamos a ver aquí, que son secuencias específicas, un orden específico de aminoácidos dentro de la proteína que determina también cuánto va a vivir la proteína, cuánto va a durar su periodo en el organismo. Por estas cosas, jóvenes, es que bueno, no sé, cada quien elige qué creer. No, a final de cuentas, como las teorías del origen de la vida. Una de las teorías es el origen de la vida por diseño, es decir, hay alguien que nos diseñó porque procesos tan finos como estos no pueden ser obra del azar. Pero dejamos de lado los miles de millones de años a través de los cuales no solamente nosotros, sino los organismos más pequeños evolucionaron y cambiaron para dar lugar a toda la diversidad tan compleja que conocemos ahora. Obviamente ese es el proceso más eficiente, porque hubo otros más que no fueron eficientes y pues desaparecieron. Este funciona, por lo tanto todos los organismos en la Tierra lo tienen. Ay, cada quien elige qué creer, ¿eh? No me vayan a acusar de propaganda anti religión y luego me corren. Entonces, vean qué bonito también. Bueno, bonito en el sentido biológico, es horrible. Ustedes saben que el virus del papiloma humano es uno de los virus que causa cáncer cervicouterino, pero virus del papiloma humano hay muchos tipos. De hecho, muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida estamos expuestos mediante factores ambientales a diferentes tipos de virus del papiloma humano. Es ubicuo, está presente en todos los organismos. Nosotros tenemos, los perros tienen, los gatos tienen. No sé hasta dónde llegue en cuanto a los mamíferos, pero estoy seguro que muchos de los humanos han estado... Hay quienes somos naturalmente inmunes a los
a las versiones más sencillas del virus que causan herpes labial, por ejemplo, es un tipo de virus del papiloma. Y digo somos porque mi familia es, mi papá y mi hermano son propensos y de vez en cuando les salen los famosos fogazos. Es un tipo de virus y hay quienes en nuestra vida nunca vamos a poder, yo hasta la fecha nunca he padecido algún tipo de fogazo por virus de papiloma humano. Es especialmente importante porque sabemos que causa tumores cervicouterinos. Esto cuando es por transferencia sexual, que es un tipo de virus. Para eso se hacen las pruebas del Papá Nicolau. Pero dentro de los diferentes tipos del virus del papiloma humano que también se transfieren por contacto sexual, solamente pocas cepas, bueno, variantes, porque en el virus no hay cepas, son variantes, pocas variantes del virus son las que causan estos trastornos. Son 3 variantes del virus, creo. Las pruebas que se hacen del Papá Nicolau son a través de pruebas histológicas, es decir, se hace un raspado del cuello del útero y se hace una preparación en cera y se hace una tinción y alguien que sabe interpretar ve las fotos y dice, aquí hay una célula que parece tener una malformación y por lo tanto podría ser un proceso de desarrollo de cáncer y se hacen otras pruebas. Esa prueba tiene cerca del 40% de éxito. Así de triste. Por eso es cada 6 meses. Entonces, quiere decir que hay mucha incidencia de falsos positivos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de esas pruebas. Hay nueva tecnología, sus antecesores se niegan a usarla, que es la secuenciación. Identificación mediante marcadores moleculares de las variantes del virus. Es decir, no es invasiva la prueba, ya es mexicano el amigo que está haciendo esto, está aquí en Irapuato, está en Agrobiotech, tiene su laboratorio y la prueba cuesta 1,500 pesos y la prueba, dada la exactitud, se la podrían realizar cada 3 años o cada año, en su defecto, y no cada 6 meses. Tampoco es dolorosa, y solamente es se hace mediante PCR. Identifica como 18 variantes del virus en la muestra. ¿Por qué es importante este virus? Resulta que el cochinovirus del papiloma humano, que tiene la capacidad de desatar los procesos cancerígenos, tiene E3. Tiene una proteína E3 dentro de su genoma. Recuérdenme qué hacía E3. Formaba el enlace isopeptídico entre el carboxilo de la ubiquitina y el epsilonamino ¿de quién? De la proteína que va a ser degradada. Y quedamos que E3 era la chida, ¿no? Porque hay una E3 y cada uno de estas personas que están aquí, cada uno de ustedes es una proteína que es el que va a haber una E3 específica. Y si esta E3, yo soy E3 y tengo aquí la ubiquitina, va a marcar esa proteína, solamente va a marcar a esta, no va a ir a marcar a ninguna otra, porque no va a tener afinidad. ¿Sale? El virus dentro de su genoma tiene una E3 específica. Esa E3 degrada P53. ¿Saben qué es P53? Se encarga de eliminar Es el gen supresor de los tumores. Vean qué maldito sistema de destrucción celular. El virus contiene una E3 específica que identifica y ubiquitina P53, desactivando el sistema de detección de tumores. Entonces, por eso es tan agresivo. Cuando se infectan las células con esas variantes del virus del papiloma humano, la E3 del virus empieza a desatar procesos de ubiquitinación masivos sobre P53. Eso genera un brote de tumores impresionante y por eso es tan agresivo. Cerca del 90% de los carcinomas cervicales se identifican a través de esta E3, cuando ya es demasiado tarde, tristemente. Por eso es tan especial la identificación de la presencia de los virus. En etapas tempranas se puede tratar. Es por eso que tienen que migrar. Chequen esas tecnologías para que si ustedes algún día tienen que hacer algún tipo de diagnóstico o pedir que se hagan un Papá Nicolau, pues mejor que se hagan un PCR. Y si producto del PCR ya ven que hay una variante, pues ahora sí solicitar una prueba histológica, ¿no? Para estar seguros. Yo creo que es hasta mejor, ¿no? Porque aparte es una técnica no invasiva que no requiere. Exactamente, no requiere un raspado ni un daño hacia el tejido.
Y pues aparte es más exacta porque la otra es por parte de interpretación. Exactamente. Hay mucho error por la interpretación. Aparte de eso de la histología, la neta que es un arte, de verdad, hacen sus, o sea, no solamente el hecho de interpretarlo, hacer la muestra. Yo nada más me acuerdo de los, cuando estudiaba el doctorado, parte de nuestra formación es interpretar los artículos. Y luego veíamos pruebas de marcaje. Las pruebas de marcaje son muy bonitas porque diseñan sondas específicas para que ciertas partes de la célula se iluminen en procesos biológicos distintos. Entonces marcaban y luego hacían los cortes, se embebían en cera y luego hacían cortes y cortes y cortes. Y yo veía las fotografías y decía, no le entiendo nada. Y eso que nada más era interpretativo lo mío. Ahora imagínense todo lo que tendrían que hacer ustedes. No. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Entonces, si la ubiquitina es la marca de la muerte para la proteína, ¿quién se encarga de degradar aquellas proteínas que son marcadas? Tenemos un conjunto de proteasas llamadas proteosoma 26S. Este conjunto de proteosoma se encarga de romper las proteínas ubiquitinadas. Es una estructura compleja en el sentido de las unidades que tiene. Tiene subunidades alfa, beta, beta, alfa. Es como un barrilito. Y con su estructura de barril, entra la proteína, salen aminoácidos. Son proteasas, rompen enlaces peptídicos y van degradando la proteína hasta transformarla en aminoácidos. Son como donas. Tenemos una estructura central, que es esta que está aquí, que es el núcleo del proteosoma, y las estructuras de anillos que están aquí, que son los que reconocen tanto a la ubiquitina como a la proteína que está marcada. Hay diferentes tipos de proteosoma, a diferencia de la ubiquitina, estos sí varían en cuanto a los organismos eucariotes. 6 de las proteínas que lo forman son ATPasas, quiere decir que ya vimos que el proceso de degradación es costoso energéticamente. Cada ubiquitina que se adiciona a la proteína blanco genera un gasto de ATP. Además, para que el proteosoma funcione requiere mucho ATP. Tiene 6 ATPasas en estas estructuras donde se van degradando moléculas de ATP para hacer que la proteína pase y se vayan rompiendo los enlaces de manera eficiente. Entonces, ¿cómo funciona? Pues tenemos el proteosoma 26S, tenemos las unidades de la parte de arriba y la partícula central. Estas unen ATP y al unir ATP causan un cambio conformacional que favorece la unión de la proteína ubiquitinada. Esta estructura que está aquí va a reconocer a la ubiquitina, a las cadenitas de ubiquitina que se van pegando a la proteína blanco, se van a unir ahí y van a empezar a desenrollar la proteína y meterla hacia el proteosoma. La hidrólisis de ATP ayuda tanto a que se desnaturalice la proteína, tanto a que se desnaturalice como que se vaya rompiendo en los aminoácidos. Y ya, bien sencillo. Ya el proteosoma no reconoce, ese no está regulado. Aquí lo que entra se degrada. La regulación se da a través de la unión de E3 para identificar aquellas proteínas que son sujetas a degradación. ¿Alguna duda hasta aquí? Los aminoácidos liberados se van a reutilizar. A eso vamos. No vamos a ver las diferencias. Los aminoácidos que se degradan tanto en el recambio proteico por acción de la ubiquitina como los que provienen de la dieta, pues nos pueden servir para dos cosas. Pueden servir para rehacer otras proteínas, es decir, si los ocupamos para la síntesis de nuevas proteínas, o pues de plano entrar en el metabolismo general y degradarse. Recuerden que mucha de la energía, sobre todo en el estado de ayuno, proviene de los esqueletos carbonados, de los aminoácidos, de las proteínas, principalmente las musculares, pero eso no quiere decir que las que son sujetas a degradación dentro de la célula no pueden entrar a las vías catabólicas. Por ejemplo, las enzimas, las proteínas de regulación, una vez que se ubiquitinan, se degradan en aminoácidos. Si no se reutilizan, se degradan. Nada se guarda. Si hay exceso o excedente de proteínas o aminoácidos en el torrente sanguíneo, se van a degradar.
La degradación, pues incluye la desaminación. Los grupos amino de la mayoría de los aminoácidos que son transferidos, perdón, de los aminoácidos que componen a las proteínas son transferidos a un alfa-cetoglutarato para formar glutamato. El glutamato es este que está aquí, tiene 2 ácidos carboxílicos, y el glutamato se va a desaminar oxidativamente liberando amonio, el cual se va a degradar en el ciclo de la urea. Nosotros tenemos este sistema de degradación que el amonio lo transforma en urea y la urea sale mediante la orina. Los peces no, por ejemplo, los peces al tener un medio, el problema es que nuestro medio acuoso es limitado, es decir, el medio acuoso está limitado al interior de nuestras células, pero el medio en el que nos desenvolvemos es libre de agua. Por lo tanto, el aprovechamiento de agua es esencial. Los iones amonio son tóxicos, por lo que en altas concentraciones pues, resultan nocivos para el organismo. Para los peces no es así, los peces pues los secretan como amonio a su medio ambiente, ellos hacen amoníaco, no hacen urea. Hay otro sistema de degradación alternativo que lo tienen las aves y reptiles, que es de, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, por eso le ponen protección. Han visto que las iglesias, sobre todo las antiguas, las que están hechas de cantera, tienen protecciones para que no se posen los pájaros ahí, los pichones, porque sus desechos son muy corrosivos. Ácido úrico, ellos tienen como desecho de aminoácido úrico, no urea, por eso es tan corrosivo el desecho de los pichones y huele tan feo. También de los pollos. Entonces, los aminoácidos son, se dan cuenta, ya vimos la estructura general del aminoácido, es un carbono central, un grupo amino alfa, un grupo carboxilo alfa y una cadena lateral que puede contener o grupos amino o grupos carboxilo. Entonces, si nosotros desaminamos a los aminoácidos, es decir, les quitamos el grupo amino, va a quedar un esqueleto carbonado. El esqueleto carbonado puede entrar al catabolismo, a la degradación mediante ciclo de Krebs. O si es glucogénico, se va hacia gluconeogénesis y nos da aporte de glucosa. Aquí lo que vamos a ver es cómo se disponen de los grupos amino. Vamos a tener que la mayoría de los aminoácidos, mediante unas enzimas que se llaman transaminasas, y como su nombre lo indica, transfieren grupos amino, van a transferir la mayoría de los grupos amino, de los aminoácidos provenientes tanto de la dieta o recambio proteico. ¿Vale? Los aminoácidos provenientes de la dieta o del recambio proteico se van a degradar eliminándoles el grupo amino. Aquí van a salir los esqueletos carbonados y los grupos amino van a ir hacia un alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato es un alfa-cetoácido. Este alfa-cetoglutarato cuando se transamina, es decir, cuando se le une un grupo amino se transforma en glutamato. La mayoría de los aminoácidos entonces van a transferir sus grupos amino hacia el alfa-cetoglutarato para formar glutamato y el glutamato se va a desaminar oxidativamente para liberar amonio y se va a eliminar en forma de urea junto con los aspartatos que provienen también de la aminación del glutamato para formar aspartato. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? Muy bien. Todas las aminotransferasas contienen como grupo prostético piridoxalfosfato. El piridoxalfosfato es un derivado de la vitamina B6 de la piridoxina. Entonces, todo el metabolismo del nitrógeno está también mediado por la presencia del complejo B. Ya vimos que el complejo B se destaca porque el complejo B forma parte esencial de los procesos de obtención de energía en gluconeogénesis y degradación del glicógeno. Y ahora también en degradación de los grupos aminos. Por eso que las deficiencias en vitamina B son tan importantes o tan severas en el caso de que se tenga esa deficiencia.
causan problemas de concentración y desórdenes metabólicos. Entonces, aquí lo importante no es que se aprendan la estructura, sino que las transaminasas contienen como grupo prostético piridoxal fosfato, que es derivado de la vitamina B6. ¿Sale? La aspartato tenemos aminotransferasas específicas. Son 20 aminoácidos, ¿cierto? Esos aminoácidos van a tener sus aminotransferasas específicas. Por ejemplo, la aspartato aminotransferasa va a transferir el amino del aspartato hacia el alfa-cetoglutarato para darnos oxaloacetato. Ese sería el alfa-cetoácido del aspartato. Es decir, si yo le quito al aspartato el amino, me va a quedar oxaloacetato, que es un alfa-cetoácido, y este es un alfa-cetoácido. Que es el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, si yo lo amino, se va a formar glutamato, que es un aminoácido. Siempre es así. Un aminoácido, si se desamina, se transforma en un alfa-cetoácido. Un alfa-cetoácido, si se amina, se transforma en un aminoácido. ¿Sale? ¿No? ¿No sale o sí sale? ¿Sí? ¿En casa siguen ahí? Sí, doctor, ¿me puede repetir lo último, por favor? Claro que sí. Las aminotransferasas, como su nombre lo indica, transfieren grupos amino desde un aminoácido siempre hacia un alfa-cetoácido. Cuando el aminoácido se desamina, lo que queda del aminoácido se transforma en un alfa-cetoácido. El oxaloacetato es un alfa-cetoácido. Y el alfa-cetoglutarato es un alfa-cetoácido que cuando se amina o se une a un grupo amino se transforma en un aminoácido que es el glutamato. Aquí tenemos otro ejemplo. La alanina aminotransferasa. La alanina aminotransferasa cataliza la transferencia del grupo amino de la alanina hacia el alfa-cetoglutarato. El piruvato es un alfa-cetoácido. El alfa-cetoglutarato es un alfa-cetoácido. Este ya sabemos que se transforma en glutamato y la alanina se transforma en piruvato. Lo mismo ocurriría si yo transamino al piruvato, se va a transformar en alanina y el glutamato se va a transformar en alfa-cetoglutarato. Entonces las reacciones de las transaminasas son reversibles. Por ejemplo, esta es la forma más sencilla, la síntesis más sencilla del aminoácido alanina. La alanina se sintetiza a partir de piruvato por transaminación. El glutamato va a transaminar al piruvato y lo va a transformar en alanina. Y ya vamos a tener alanina disponible para todos los procesos que queramos. O al revés, si se va a degradar la alanina proveniente de los músculos, se va a transferir el aminoácido al alfa-cetoglutarato para formar glutamato. Este se va a desaminar para liberar amonio y se va a transformar otra vez en alfa-cetoglutarato para descarboxilar, desaminar más alaninas. Este va a ir hacia gluconeogénesis o glucólisis dependiendo de las necesidades energéticas del organismo. ¿Sale? ¿En casa siguen ahí? Sí. Sí. ¿Ya nos vamos? Sí. Ah, ¿cómo ahí sí me contestan? Doctor, una duda. Dígame. ¿Los esqueletos carbonados para qué servían? Pues a ver, usted dígame, si se degrada la alanina, si se desamina la alanina, se transforma en piruvato. ¿Qué puedo hacer con este piruvato? Llevarlo a ciclo de Krebs. A Krebs, muy bien. Antes a descarboxilación del piruvato deshidrogenasa complex. A Krebs. O gluconeogénesis. Todo depende de las necesidades del organismo. La mayoría del piruvato obtenido a partir de la alanina, y la alanina es uno de los componentes mayoritarios de las proteínas musculares. Es por eso que es tan eficiente que nuestras proteínas musculares sirvan para
ser utilizadas como componentes glucogénicos mediante en periodos de ayuno prolongado. Si ustedes no han comido ahorita, que lo más seguro ya se está degradando el músculo en alanina y la alanina se está yendo hacia piruvato y la piruvato hacia gluconeogénesis, y esa glucosa que están utilizando en su cerebrote probablemente sea de su músculo, no de la comida. Bien triste, ¿no? Los que están en casa, como ya comieron, no dicen nada. ¿Cuál era el grupo proteínico de la transamina? Piridoxal fosfato de la vitamina B. Entonces, en vertebrados, la actividad de la glutamato deshidrogenasa, que es la enzima que se encarga de la desaminación oxidativa del glutamato para darnos el alfa-cetoglutarato nuevamente, y nos sirva para aceptar más grupos amino. Aquí el chiste es degradar o eliminar los grupos amino de todos los aminoácidos, tanto de la dieta como los que provienen del recambio proteico. Ambos van a ir preferentemente hacia el alfa-cetoglutarato. ¿Por qué? Porque este se transforma en glutamato y luego vamos a tener una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa, y esta se va a encargar de desaminar oxidativamente al glutamato, nos va a dar poder reductor en forma de NAD y nos va a dar amonio que va a viajar en torrente sanguíneo hacia el hígado para ser degradado en forma de urea. Quiere decir que esto ocurre en todos los tejidos. Todos los tejidos que requieran utilizar energía a partir de los esqueletos carbonados de los aminoácidos van a transaminar hacia el alfa-cetoglutarato para formar glutamato. La glutamato deshidrogenasa lo va a desaminar para darnos otra vez alfa-cetoglutarato para que este se regrese a recibir más grupos amino. El amino, en forma de amoníaco, va a viajar en torrente sanguíneo hacia hígado para degradarse en el ciclo de la urea. Entonces, este paso de la glutamato deshidrogenasa se regula de manera alostérica. El ATP y el GTP son inhibidores alostéricos. Vamos a poner una tacha aquí. Y el ADP y el GDP son activadores alostéricos. Esto está bien sencillito. Indicadores del estatus energético. La función de la glutamato deshidrogenasa es catabólica, ¿cierto? Ya vimos por qué. Porque el resultado de la degradación de los aminoácidos nos puede ayudar a obtener energía mediante ciclo de Krebs. Entonces, si los niveles energéticos son altos, la degradación de las proteínas va a estar detenida. Y si los niveles energéticos son bajos, la degradación va a estar activa, permitiendo que se recupere energía a través de los procesos catabólicos. ¿Sale? ¿Ya no se les olvida? Si hay ATP, Sí. activa. Se inactiva, sí. Nos quedan 10 minutos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, muy bien. Entonces, otra vez, de forma general, los aminoácidos van a transferir sus grupos amino hacia el alfa-cetoglutarato para darnos glutamato. Esos son los aminoácidos que provienen, ya vimos que de dónde pueden provenir. Dieta o recambio proteico. Estos pueden ir hacia glucólisis o Krebs, dependiendo de la glucólisis, más bien Krebs, o gluconeogénesis, dependiendo de las necesidades del organismo. Entonces, desamino los aminoácidos, los transforman en alfa-cetoácidos. El amino del aminoácido va hacia el alfa-cetoglutarato para darnos glutamato. La glutamato deshidrogenasa va a transformar el glutamato de nuevo en alfa-cetoglutarato para que continúe el ciclo de degradación y nos va a dar poder reductor y amonio. El amonio se va a ir hacia hígado, donde se va a transformar en urea. Pero si se dan cuenta, la urea es esta molécula. Tiene dos grupos amino.
Uno de ellos proviene directamente del amoníaco que se libera del proceso de desaminación de los aminoácidos. Y la pregunta es de dónde viene el otro. ¿Sale? Entonces, ¿sí queda claro? ¿Sí? El alfa cetoácido es el esqueleto carbonato. Sí, de los aminoácidos. Maestro, ¿le puede cambiar tantito a donde está ahorita? Sí. Por favor, en la de aminoácidos, a ketoácidos y de alfa-cetoglutarato, glutamato, y me faltó el último. Ahí está. Ah, esa mera. Sí. Listo. Listo, gracias. Ya le tomo captura. Sí, ya le tomé captura. Bueno, Gracias, gracias. no por nada. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a secretar nuestro amonio en forma de urea. Muchas especies tienen distintos mecanismos biológicos o bioquímicos para desechar el amoníaco mediante productos menos tóxicos, es decir, que requieren menos agua. Nosotros requerimos mucha agua. La urea tiene un índice de sedimentación, ¿sería elevado? Quiere decir que se forman cristales muy fácilmente. Requieren mucha agua. Por eso cuando se va a desechar urea, se desecha en forma de orina. La orina requiere se requiere para que la urea esté fluyendo hacia afuera del organismo. La urea requiere mucha agua para poder salir de los riñones. Entonces, hay otros sistemas en los cuales los organismos han evolucionado para poder secretar de forma eficiente este tipo de desechos. Por ejemplo, los peces son amonotélicos. Como ellos viven en un ambiente acuoso, pues ahí se diluye el amoníaco y simplemente secretan amoníaco así tal cual. Tenemos los urotélicos, nosotros somos urotélicos, quiere decir que secretamos urea, y los urocotélicos que secretan ácido úrico. Esa es la más eficiente en términos de utilización de agua. Las palomas, las aves no hacen pipí, hacen todo junto. Y ahí junto todos sus desechos va el ácido úrico. Por eso hacen como aguadito. Y por eso huele tan feo, exactamente. Y ya no nos falta esto. Entonces los peces, maestro, hacen, ¿cómo dijo? Amoníaco. Hacen amoníaco, sí. Y no les hace daño en el agua, así pues. Sí, por eso hay que filtrar, por eso hay que cambiar de manera continua el agua en su pecerita. Si no se la cambian, el pez se muere. Porque ya ves que ahí en la escuela hay peces bien grandotes y hay como cosas pegadas así en la pared. Eso es Fíjese que no he el visto, amoníaco. debería de tener un filtro. Esos peces, me imagino que ya tienen un montón de tiempo, son bien grandotes. Son carpas. No sé si debe de tener algún sistema de filtrado, si no ya estuvieran muerto. Aparte es como una alberquita ahí, ¿no? Pues debe de Sí. tener un sistema de filtrado, porque si se mueren los peces. Regularmente, por ejemplo, las peceras ya ven que tienen un sistema bien eficiente, que son los filtros de carbón. Los filtros de carbón son los que se encargan del filtrado, de eliminación de la urea. Aún así, pues el filtro es limitado, quiere decir que cada cierto tiempo tienen que cambiar la pecera, aparte que se apuesta y se hace bien fea. Yo tenía pecera y ya me harté de la pecera y la regalé. Es mucho trabajo para mí. Ya con mis perros es suficiente. Muy bien, entonces, ciclo de la urea. Entonces, el ciclo de la urea ocurre entre la mitocondria y el citosol. Quiere decir que parte del ciclo ocurre dentro de la matriz mitocondrial y parte del ciclo ocurre en el citosol. De hecho, la urea se desecha hacia el citosol de las células, pero parte de los procesos de degradación provienen del metabolismo de la mitocondria. Por ejemplo, los aminoácidos de la dieta, los aminoácidos que son sujetos a procesos de degradación por el ciclo de Krebs, es decir, requerimos energía y por lo tanto los procesos
catabólicos del ciclo de Krebs van a utilizar los esqueletos carbonados, pues el glutamato, que es el principal aceptor de los aminos dentro del ciclo de Krebs, va a liberar los aminos hacia el aspartato. El aspartato va a irse a la parte 2 del ciclo de la urea, que es esto, donde se condensa este aspartato. El amonio que esté aquí presente, producto de la liberación de los aminoácidos que vienen del alfa-cetoglutarato unido al amonio de los aminoácidos, se libera en forma de amonio, que después se une en forma de carbamoilfosfato a la citrulina, perdón, a la ornitina para formar citrulina y continuar con el ciclo. Vamos a ver los pasos mejor uno por uno, porque está muy feo. Muy bien. Entonces, no solamente incluye la comunicación entre el citosol y la mitocondria. Todavía es más complejo cuando lo vemos con respecto a los tejidos y órganos que se encargan del metabolismo y manejo del nitrógeno. Ahorita nos vamos a enfocar en las reacciones citosólicas y mitocondriales. Son 5 tristes reacciones enzimáticas, 2 mitocondriales y 3 citosólicas. ¿Salen? Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sale? Es un ciclo, ¿por qué? Porque iniciamos con orotidina y terminamos con orotidina. Ya vimos que parte del amonio, más bien parte de la molécula de urea que se va a formar, uno de los grupos amino, porque la urea tiene 2, proviene del amoníaco, producto de la desaminación de la glutamina. Ese es uno. El otro viene de un aspartato. Entonces, cada urea que se degrada contiene 2 aminos, uno del amoníaco y otro del aspartato. El aspartato se desamina y se va a transformar en arginosuccinato, y después el arginosuccinato se va a degradar en fumarato, y esto comunica el ciclo de Krebs, además con el ciclo de la urea. Pero ahorita nos vamos a centrar en el ciclo de la urea. Entonces, la primera reacción se lleva a cabo con una enzima que se llama carbamoil-fosfato sintetasa. La carbamoil-fosfato sintetasa lo que hace es sintetizar carbamoil-fosfato, que es la forma activa del amonio. El amoníaco, pues en solución es no reactivo. Cuando mucho puede capturar hidroxilos y ¿cómo se llama? Perturbar el balance ácido de las células o el pH de las células o del medio acuoso donde se encuentre, pero no es reactivo. Por lo tanto, para poder unirse a una molécula, igual que todos los procesos que hemos visto aquí en bioquímica, debe de ser activado. Nos queda menos de un minuto. ¿Les parece si regresamos luego, terminamos el ciclo de la urea y nos vamos? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. A few moments later. No le hacía eso. Hay bacterias que se encargan de hacer ese trabajo, transforman la urea en amoníaco mediante ureasas, pero por eso si tienen perros, probablemente yo tengo un perro, un husky, y al maldito le gusta orinar siempre en el mismo lugar, en el área común de donde vivo, y ya hasta me compró un aspersor para yo regar el área común, porque hacía en la patita de un sub y baja, y ahí se hizo una mancha. O sea, se murió todo el pasto. Entonces ya me compré mi manguera, ya paso y le echo agua y le echo fertilizante para que ya se recuperó la mancha, ya se ve verde. Ahora se ve más verde que el resto del pasto. Pero no, las plantas utilizan amoníaco, es decir, absorben amoníaco del suelo y lo transforman ya en aminoácidos también las plantas. Nosotros no, nosotros tenemos que consumir los aminoácidos para aprovechar el nitrógeno en forma ya de aminoácidos, no de formas inorgánicas, no podemos. Muy bien. Entonces, las reacciones de la carbamoil-fosfato sintetasa nos van a dar la formación de carbamoil-fosfato. Igual que los procesos de activación de todas las moléculas que hemos visto requieren ATP. Primero vamos a utilizar, igual que muchas veces hemos utilizado, ácido carbónico o bicarbonato. Este bicarbonato se va a formar en forma de carboxifosfato, que ya también hemos visto. Este carboxifosfato es la forma activa del ácido carbónico y va a poder unir ya al
amoníaco para formar ácido carbámico. Después se va a utilizar otra molécula de ATP para formar carbamoilfosfato. Entonces, la degradación del nitrógeno proveniente de los aminoácidos de las proteínas es energéticamente costoso también. Quiere decir que se utilizan dos ATPs para formar carbamoilfosfato a partir de amoníaco. El amoníaco viaja libre en torrente sanguíneo y el hígado se encarga de realizar este proceso. Entonces, carbamoilfosfato sintetasa transforma el amoníaco en carbamoilfosfato, que es fosfato, CO2 y amoníaco. Después vamos a tener a la enzima ya iniciando el ciclo, nuestra molécula activada de carbamoilfosfato se va a condensar con una orotidina. La orotidina es un tipo de aminoácido. ¿Por qué? Porque es un aminoácido en el estricto sentido de la palabra. Carbono quiral, hidrógeno, cadena lateral, amino y carboxilo. Y tiene una cadena carbonatada con un amino épsilon terminal. Parece un aminoácido, ¿no? Es un aminoácido, pero no es un aminoácido utilizado para la síntesis proteica. Quiere decir que este aminoácido no se utiliza para la síntesis de proteínas. Su función únicamente es para el ciclo de la urea. La orotidina se condensa con el carbamoilfosfato por una enzima que se llama ornitina transcarbamiolasa. La ornitina transcarbamiolasa va a condensar nuestra molécula de carbamoilfosfato liberando fosfato inorgánico para formar citrulina. Entonces ya tenemos citrulina. Luego la citrulina se va a condensar con un aspartato mediante una enzima que se llama argininosuccinato sintasa y utiliza otra molécula de ATP. Y vamos a tener esta molécula grandota que tiene el amino el amino y el esqueleto del aspartato. El amino y el esqueleto del aspartato y el amino proveniente de la urea. Aquí se utiliza ATP, se libera AMP y pirofosfato y tenemos ahora esta molécula que se llama argininosuccinato. ¿Qué paso vamos? ¿Tres? Tres. El paso número 4 es la argininosuccinasa. La argininosuccinasa va a liberar fumarato de la molécula. Vamos a tener básicamente el esqueleto carbonado que pertenecía al aspartato se va a ir y se va a liberar en forma de fumarato. 1, 2, 3, 4. Este va al ciclo de Krebs. Y nos queda arginina, que es un aminoácido. Y la arginina se va a transformar en urea y orotidina, reiniciando así el ciclo. Entonces, la arginasa hidrata la molécula, libera urea, que es esta molécula que tiene los dos aminos, uno proveniente del amoníaco y uno proveniente ¿de dónde? Del aspartato, y la urea se va hacia riñón y se libera en forma de orina. Y ya. Entonces, es impresionante la cantidad de urea que secretamos. Los humanos, dada nuestra cantidad tan grande de proteínas que consumimos, secretamos cerca de 10 kilogramos de urea al año. 10 kilogramos de urea. En algunos cultivos sí se utiliza urea como fertilizante. Huele a lo que se imaginan. Creo que es en el cultivo de leguminosas principalmente porque las leguminosas tienen la capacidad de asociar bacterias en las raíces que aprovechan este tipo de componentes orgánicos. Y como tal, eso no se quema. Esas no se queman. Y resumen, en la matriz mitocondrial ocurren dos reacciones, que es la formación del carbamoilfosfato por la carbamoilfosfato sintetasa y la condensación de la ornitina con el carbamoilfosfato para formar citrulina. Y el resto ocurre en la matriz mitocondrial, en el citosol. Y ya. Entonces, se utilizan
3 moléculas de ATP por cada molécula de urea que se va a secretar. Y aquí tenemos el resumen. CO2, amoníaco, más 3 ATPs, más aspartato, más 2 moléculas de agua, nos da urea, 2 ADP, 2 proteína orgánico, AMP, pirofosfato y fumarato. O sea, aquí lo importante son los 3 ATPs y la urea. Por molécula de urea se utilizan 3 ATPs. También es energéticamente costoso. Ya ven por qué el envenenamiento de los componentes de la cadena de transporte de electrones es tan mortal. Todos los procesos biológicos utilizan ATP, hasta los más sencillos. Entonces, si no hay ATP en la célula, las células empiezan a morir, los órganos empiezan a fallar y al final, vaya, se acaba todo. Ese fumarato se utilizaba también para otra cosa, ¿no? Ah, muy bien. Aquí. Es lo de- Exactamente. La ruptura del arginosuccinato se lleva al esqueleto carbonado del aspartato, que se transforma en fumarato. De hecho, el alfa-cetoácido del aspartato es el fumarato, porque se desamina. Entonces, aquí el fumarato entra al ciclo del ciclo de Krebs y se transforma en malato, se transforma en oxaloacetato. El oxaloacetato se puede transformar otra vez en aspartato por transaminación y para unir tanto el ciclo de la urea con el ciclo de Krebs. Entonces, todo está funcionando de forma aquí eficiente. Yo tengo una. Dígame. Entonces, el oxaloacetato que ya no se usa, ¿sale en forma de urea? No, el oxaloacetato que se puede encontrar en exceso se puede ir hacia gluconeogénesis o se puede, aquí sería una transaminación. Un amino se une al oxaloacetato y se transforma en aspartato. ¿Alguna duda? Y el más complejo cuando lo vemos ya con respecto a los procesos de músculo e hígado, el músculo de la degradación de las proteínas, por ejemplo, los aminoácidos de los componentes proteicos del músculo van a desaminarse por transaminasas, van a formar glutamato. El glutamato va a transformarlo, el piruvato proveniente de glucólisis en alanina. La alanina va a viajar hacia hígado, donde se va a desaminar otra vez al glutamato. Es por eso que les decía que la alanina es especialmente importante para la alimentación en estado de ayuno de las proteínas provenientes del músculo. Se utiliza tanto la reserva de glucosa que tenga el músculo en forma de glicógeno a través de la degradación de glucosa a piruvato, se obtienen 2 ATP. El piruvato se transamina hacia alanina, nos deshacemos de los músculos, perdón, de las proteínas de los músculos en el ciclo de Krebs del músculo y las alaninas viajan para que el exceso de amoníaco más bien los aminos no se acumulen en el músculo, sino que viajen hacia hígado para ser degradados. Entonces no viajan como aminoácidos, viajan específicamente como alanina y alanina es lo que alimenta el ciclo de Krebs mediante la desaminación en piruvato o regresa otra vez hacia glucosa por gluconeogénesis. Todavía si involucramos más tejidos está más feo, pero no vamos a involucrar. Entonces, hígado, riñones, músculo ya vimos degradación de proteínas, los riñones se encargan de la desaminación también para liberar amoníaco. Y pues ya. Entonces, ¿por qué el amoníaco es tan tóxico? Ya sabemos que el amoníaco pues, puede modificar los estados de, o lo dejamos hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí, ya mañana empezamos a hablar. No, terminamos con esto. Y sí, ya nada más faltan esas 3 diapositivas. El amoníaco es tóxico porque modifica el equilibrio de las reacciones de las células. Funciona como captura grupos hidroxilo y modifica el equilibrio ácido-base de las células. Se sabe que también afecta los niveles de glutamato, afectan los niveles de un neurotransmisor que es el GABA. ¿Cómo se llama? Ácido. Se me olvidó.
Se me olvidó el nombre del GABA. Pero el exceso de amoníaco, los deficiencias o los desórdenes que involucran los procesos de degradación de amonio están relacionados con procesos de degeneración neurológica. Sabemos que también los procesos metabólicos o energéticos, debido a que los esqueletos carbonados de los aminoácidos proveen energía, pues también pueden afectar la obtención de energía, y de hecho hay desórdenes que afectan el metabolismo, que son defectos hereditarios en el ciclo de la urea. Deficiencia de carbamoil fosfato sintetasa. Pues obviamente no va a haber, si tenemos deficiencia de esta enzima, va a haber exceso de amoníaco en sangre y se detecta por análisis. La orotinina transcarbamiolasa eleva el carbamoil fosfato y este se va hacia orotato, se acumula y es tóxico. Todas estas son las 5 enzimas del ciclo de la urea, y cada una se está relacionada con un defecto genético. Es decir, hay personas que tienen defecto genético en esta, hay otras que tienen en esta o en esta, y cada una tiene un efecto o un síntoma que es elevada citrulina, elevado arginosuccinato o elevada arginina. Dependiendo de eso, se puede diagnosticar no solamente a través del análisis de los componentes sanguíneos, es decir, si detectan elevada arginina, puede ser que el metabolismo de los aminoácidos esté afectado, pero también puede ser daño hepático, por ejemplo. Entonces, además de las pruebas que se puedan hacer por análisis sanguíneo, es necesario un análisis genético para ver si hay variantes en el gen que indiquen que la enfermedad es debido a un defecto genético y no a un metabolismo inadecuado de la degradación de los aminoácidos. Y ya. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, por eso, bueno, no es tanto de eso, pero, bueno, sí, pero, bueno, mi duda es que por eso a las personas que no toman mucha agua, pues salen cálculos, o no tienen. No necesariamente. Hay correlación entre la ingesta de bebidas carbonatadas principalmente, pero la mayor predisposición es genética. O sea, si en tu familia, igual que en la diabetes, si en tu familia hay antecedentes de cálculos renales, es probable que tú los padezcas, y debes de moderar el consumo de bebidas carbonatadas, sal y aumentar tu consumo de agua. Pero no es porque esté afectado Pero sí hay desórdenes, eso sí me acuerdo, hay desórdenes que pueden desatar la aparición de cálculos por un metabolismo inadecuado de la degradación de los aminoácidos. Favorecen la aparición de cálculos. Sí. ¿Alguna otra duda? Entonces, en un ayuno prolongado, para mujeres se van a utilizar, ¿va a haber un mayor aumento de urea? Sí. Sí. Va a haber aumento de urea por degradación de las... sí, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque la degradación de los aminoácidos en ayuno va a compensarse con el hecho de que no hay consumo de aminoácidos externos. O sea, al final de cuentas, la urea que se va a eliminar en ayuno va a ser básicamente la misma que se va a eliminar en estado de alimentación. Solamente que la urea que proviene del estado de ayuno proviene de los aminos de los músculos, y la de alimentación proviene de las proteínas de la ingesta de las comidas. Donde sí hay mayor o aumento de la urea que se elimina es cuando se consume proteína externa. Por ejemplo, si ustedes regularmente cuando quieren aumentar masa muscular, pues se compran su bote de proteína, y parte de la dieta incluye el consumo de, si no mal no recuerdo, es hasta 2.2 gramos de proteína por kilogramo de masa magra para aumento de masa muscular. Eso es un montón de proteína. Son como para una persona de 70 kilos, como 140 gramos de proteína al día.
Nosotros normalmente no llegamos a esos niveles. Cuando mucho en una dieta balanceada, yo creo que llegamos a, amigo nutriólogo, ¿está ahí? Digamos unos 100 gramos de proteína al día o es mucho. No vino el amigo nutriólogo. Perdón, no me escuché bien. Me estaba ahí, no mienta por convivir. ¿Cuánto es el consumo de proteína medio para una dieta normal? Pues es hasta 0.8. Entonces, un paciente de ¿cuántos kilos pesa usted? 77. 77 por 0.8. 61 gramitos de proteína. Más o menos. Poquito. Entonces, para las personas que sí consumen, por ejemplo, ya alguien que quiere aumentar, que está en volumen en el gimnasio y se mete 140 gramos de proteína en un día, pues obviamente ahí los niveles de urea en eliminación van a aumentar muchísimo, porque la mayoría de la energía que está gastando viene de los aminoácidos que está ingiriendo, tanto de los que ingiere como del recambio proteico. También es por eso que no es recomendado exceder el consumo de proteína por periodos prolongados. O sea, no porque comas proteína te van a salir músculos. Consulten a su amigo nutriólogo para más información. ¿Alguna otra duda? ¿Ya se quieren ir? ¿Por qué no dicen que sí, si ya se quieren ir? ¿Verdad que sí? Pues sí, no pasa nada, no me voy a enojar. Nos vemos mañana. Ánimo. Ánimo. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.